enemigo únicamente nos triplica en número. Alentador para cualquier griego. En este día, liberamos al mundo del misticismo y la tiranía y damos la bienvenida al futuro más esperanzador que hayamos imaginado. ¡Hacia la victoria! Este guerrero espartano, llamado Telios, da esta locura de discurso y está así de motivado gracias a la ansiedad. Es normal que esto no te cuadre, porque la mayoría de las personas utilizan mal la palabra ansiedad. Tenemos asociado ansiedad a algo malo, a una enfermedad. Pero vamos, que esto no es solo cosa tuya, es que hasta la propia OMS utiliza mal esta palabra. Decir que la ansiedad necesita tratamiento es como decir que parpadear necesita tratamiento. Porque realmente la ansiedad es necesaria. La ansiedad es un mecanismo que prepara nuestro cuerpo y nuestra mente para enfrentarnos a una amenaza. Vaya lo que necesita Telios para enfrentarse a lo que se le viene encima. Ahora bien, si esta ansiedad te llegara a paralizar o aparece cuando no hay ningún tipo de amenaza, aquí es cuando podemos hablar de mala ansiedad, cuando nuestro mecanismo de supervivencia se ha roto, se ha trastornado. De ahí surgen los trastornos de la ansiedad. ¿Por qué te estoy contando esto? Vale, porque allá por los años 90 la gente apenas hablaba de ansiedad y mucho menos conocidos eran sus trastornos. En gran parte porque muchos de ellos, como el trastorno de ansiedad generalizada, la fobia social o el TOC, apenas afectaban a un 1 o un 2% de la población. Pero según el psiquiatra Antonio Balbuena, uno de los mayores expertos en trastornos de la ansiedad del mundo, dice que estos trastornos afectan hoy al 25% de la población. Claro, ahí es cuando todos esos críticos y old school se ceban con las nuevas generaciones, que son las que aumentan estas estadísticas, porque nos culpan de ser una generación mucho más débil, nos culpan de ser la generación de cristal, de no tener ni idea de enfrentarnos a la realidad. Bueno, pues creo que ya es hora de defendernos. Bienvenido a Mr. Prozac. Hoy vamos a hablar del mito de la ansiedad. Vale, lo primero, ¿qué es estar loco? Resumiéndolo muchísimo, en los últimos 70 años esto lo ha decidido un libro, el famoso Manual para diagnosticar enfermedades y trastornos mentales llamado DSM. Este manual está escrito por los mayores expertos en medicina, psiquiatría y psicología de todo Estados Unidos y se actualiza cada varios años. Bien, sabiendo esto, ahora vamos a retroceder a 1999. Este es un año donde se dispararon los trastornos de ansiedad y sobre todo el TAS, el trastorno de ansiedad social, que por esa época realmente se conocía como fobia social. Según el DSM-4, la versión que estaba vigente durante esos años, decía que la fobia social era miedo persistente y acusado a situaciones sociales o actuaciones en público por temor a que resulten embarazosas, que produce inevitablemente una respuesta inmediata de ansiedad y que en muchas ocasiones puede tomar la forma de una crisis de angustia. Traducción, que durante mucho tiempo, es decir, de manera persistente, meses o incluso años, situaciones con gente alrededor, como pasear por la calle o comer en un restaurante, que en principio no presentan ninguna amenaza, te provoquen sí o sí ansiedad, porque pienses que algo malo o vergonzoso puede pasarte, y que esa ansiedad deriva en muchas ocasiones en una crisis de angustia. Y ojo, que las crisis de angustia son horribles, porque entre otras cosas sientes que te vas a morir. Bueno, pues según este DSM, este trastorno era muy raro, tan solo afectaba al 2% de la población. Era tan raro que en 1998 se hizo un estudio donde se vio que durante todo un año, en todo Estados Unidos, tan solo se citó 50 veces entre todos los medios de comunicación. Pero en 1999 se llegó a mencionar más de 1000 veces. ¿Cómo es posible? Disease mongering. Expresión que refiere a las estrategias que utilizan las farmacéuticas para ampliar los límites del diagnóstico de enfermedades y promover agresivamente su conciencia pública, con el fin de vender más medicamentos. Bien. La famosa farmacéutica de los Rockefeller, GlaxoSmithKline, o GSK, contrató en 1999 a la empresa de publicidad Conan Wolf para que difundiera por todos los medios el trastorno de ansiedad social.
Para ello, GSK entregó a Conan Wolf unos estudios que habían hecho ellos mismos donde aseguraban que este trastorno afectaba al 13,3% de la población, a 1 de cada 8 americanos, que era el tercer trastorno más diagnosticado de todo Estados Unidos. Conan Wolf empezó a divulgarlo por todos los periódicos, canales, radios, televisiones, sobre todo de segunda categoría, donde normalmente no se suelen revisar las fuentes. En ese momento, la Asociación Americana contra la Ansiedad y la Depresión, que supuestamente es una organización sin ánimo de lucro, pero que si indagas un poco te enteras de que está subvencionada por las principales farmacéuticas de Estados Unidos, entre ellas GSK. Esta asociación, junto con Conan Wolf, ideó una campaña de sensibilización con la población para la que se creó este cartel, que se pegó por todo Estados Unidos, marquesinas, autobuses, metro, etc, etc. Y que decía: ¿te imaginas ser alérgico a la gente? ¿Te sonrojas, sudas, tiemblas o incluso te cuesta respirar? Eso es lo que siente una persona con trastorno de ansiedad. 10 millones de estadounidenses lo sufren. Sienten un miedo persistente e incapacitante a situaciones vergonzosas o humillaciones sociales en público o en el trabajo. Médicamente esto era una estafa, pero a nivel de marketing era una maravilla. ¿Por qué? Fíjate, lo primero que hacen es quitarle la carga de enfermedad mental, porque estas cosas siempre han estado muy mal vistas. ¿Cómo? Asociándolo a una alergia, a algo orgánico, algo que está mucho mejor visto socialmente. Obviamente, para captar tu atención, lo que hacen de primeras es decir síntomas que todos hemos sentido alguna vez, como sonrojarte o temblar en algún momento. Y ahí, de repente, te dicen: bueno, pues esto es un trastorno de la ansiedad. Claro, de repente le están dando nombre a algo que no sabías ni que tenía. Pero, para que no te sientas mal por sufrirlo, te arropan, diciéndote que no estás solo, que 10 millones de personas lo sufren igual que tú. Y para que realmente te conciencies con que tienes un problema, te dicen que la enfermedad está en tener miedo a que te humillen en la calle o en el trabajo. ¡Claro! Ahora encaja todo. Yo tengo un trastorno de ansiedad social. Por eso lo pasé tan mal el otro día cuando se me cayó el vino en la cena con mis amigos. Pero vamos a ver. ¿Quién no tiene miedo a que le humillen en público? De verdad que esto es muy importante. De la definición del DSM-4, donde nos decían que el problema era que en una situación social, donde en principio no hay amenazas, te provoque ansiedad, a decirte que tener miedo a que te humillen socialmente es una enfermedad. La guinda del pastel lo pusieron psiquiatras como Jack Gorman cuando acudían a programas de audiencia estatal como Good Morning America, diciendo que, según los últimos estudios, la mejor manera de tratarse el trastorno de ansiedad social era mediante medicamentos y SRS. ¿Y qué pasó a finales de 1999? La farmacéutica GSK sacó a la venta el único fármaco ISRS con eficacia probada para tratar el trastorno de ansiedad social. Paxil offers new hope. Paxil, the only medication proven effective for social anxiety disorder. Durante toda esta campaña, en ningún momento se mencionó a GSK o al fármaco del Paxil, pero porque no les iba a hacer falta. Y diferentes medios de comunicación en todo el mundo destaparon esta estrategia y acusaron a GSK de haber vuelto rasgos de la introversión en una especie de enfermedad. Incluso tacharon al Paxil de ser la píldora contra la timidez, pero esto no sirvió de nada. Millones de personas acudieron a las consultas médicas asegurando que sufrían trastorno de ansiedad social y exigiendo ese medicamento que prometía curarlos. Y Paxil se convirtió en el medicamento ISRS más vendido de todo Estados Unidos. Y aunque no lo creas, GSK repitió esta misma estrategia al año siguiente con el trastorno de ansiedad generalizada. Y en el 2001, Pfizer, aprovechando el atentado 11S, usó la misma estrategia con el trastorno de estrés postraumático. Y Eli Lilly también lo hizo con el síndrome de disforia premenstrual, y también se ha hecho con el TOC, y también se ha hecho con la histeria, y así con cientos y cientos de trastornos y enfermedades. Lo suyo sería pensar que los anuncios y empresas pueden decir lo que les salga de los huevos, porque a fin de cuentas la última palabra lo debería tener los manuales de diagnóstico, así como los médicos que los redactan. Pues vamos a ver cómo define hoy el DSM-5 el trastorno de ansiedad social. Sufrirán trastorno de ansiedad social personas que sienten miedo o ansiedad cuando están expuestos al examen público.
El propio manual nos ofrece ejemplos de este tipo de situaciones, como reunirse con gente extraña, ser observado mientras comemos, dar charlas delante del público. Ya no se menciona temas de persistencia ni nada relacionado con las crisis de angustia. Según esta definición, ¿quién coño no tiene trastorno de ansiedad social? ¿Quién no ha sentido miedo o ansiedad cuando tenemos que hablar delante de muchas personas? ¿O cuando nos tenemos que reunir con gente que no conocemos de nada? ¿O cuando alguien se nos queda mirando en un restaurante? Obviamente esto no es tan sencillo, ¿vale? Hay más criterios diagnósticos a la hora de definir quién lo tiene y quién no. Pero lo realmente dramático es cómo ha cambiado la definición general de este trastorno de la ansiedad, que se parece sospechosamente a la que en principio dio GSK y se aleja bastante de la que proponía el manual anterior. Luego, la conclusión, ni mucho menos, es que nuestra generación sea más débil o seamos la generación de cristal o no sepamos lo que es la vida, sino que el criterio para llamarnos enfermos cada vez es mucho más blando. A esto hay que unirle que las técnicas de manipulación actualmente se han vuelto cada vez más brillantes, porque a día de hoy saben cómo funciona nuestro cerebro y saben no solo cómo captar nuestra atención, sino inducirnos a pensar de una manera y crearnos necesidades. Por supuesto, hay que añadir que este tipo de mensajes tan perfectamente creados ya no los dice un tío en la plaza del pueblo. No, es que esto a día de hoy está en todas partes. Radio, televisión, programas, entrevistas, periódicos. Y encima nos lo dicen gente a la que idolatramos, o peor aún, expertos en los que supuestamente confiamos.